Muy buenos días, me llamo Mercedes Ainhoa Hernández y voy a hablar del loco amor y la magia en la Celestina de Fernando de Rojas. La Celestina, datada entre 1499 y 1502, fue compuesta por el genial escritor Fernando de Rojas, jurista salmantino, que en la carta del autor a un su amigo confiesa la autoría de un antiguo autor cuya mano llegaría hasta el fin de la primera cena de la comedia. Y en cuanto a la procedencia o lugar, hay una sola alusión en toda la obra en los versos previos al prólogo. Yo vi en Salamanca la obra presente, movíme a acabarla por estas razones. Es la primera que estoy en vacaciones, la otra que oí su inventor ser ciente. Y es la final, ver ya la más gente, vuelta y mezclada en vicios de amor. Estos amantes les pornan temor, a fiar de alcahueta ni de mal sirviente. En aquellos mismos versos el autor invoca a las claras el nombre de Jesucristo y alude a su pasión. Jamás no vi sino en Terenciana, después que me acuerdo, ni nadie la ha habido, obra de estilo tan alto y sobido en lengua común vulgar castellana. No tiene sentencia de donde no mana loable a su autor y eterna memoria, al cual Jesucristo reciba en su gloria por su pasión santa que a todos nos sana. Sin embargo, el prólogo comienza con una cita clásica, la magna cita de Heráclito. Todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla. Dice aquel gran sabio Heráclito en este modo. Omnia secundum litem fiunt, sentencia a mi ver digna de perpetua y recordable memoria. Nuestra obra está literalmente plagada de refranes, sentencias, dichos y citas de autores clásicos. El autor ya avisa en el título y subtítulo, presente en C, la edición de Toledo, de 1500, cuando dice: Comedia de Calisto y Melibea, la cual contiene, además de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales y avisos muy necesarios para mancebos, mostrándoles los engaños que están encerrados en sirvientes alcahuetas. De la Celestina existen estrictamente dos versiones distintas, la comedia de 16 actos y la tragicomedia de 21 actos. La comedia dispone de 3 ediciones, la de Burgos de 1499 A, la de Toledo de 1500 C y la de Sevilla de 1501 D. De la nueva versión de la Celestina disponemos de 6 ediciones del año 1502. 4 de ellas, atendiendo a los colofones, son de Sevilla, aunque Norton las señala como posteriores a 1510 y refiere que 2 de ellas son italianas y no españolas. Al margen de las ediciones sevillanas, con fecha falsa de 1502, debe haber habido una edición auténtica de la tragicomedia publicada en Sevilla en aquel año, concluye Peter Russell. El genial crítico, al cual sigo, utiliza como base de su estudio la esmerada edición publicada en Valencia en 1514, J. Existe también una versión en 22 actos, fechada en 1526 y publicada en Toledo, y otra versión metrificada de la completa tragicomedia, la de Juan Sedeño, de 1540, publicada en Salamanca. Nuestra amada obra, aparte de ser un tesoro para ávidos lectores y filólogos eruditos, también lo fue, en su momento, para impresores y libreros. Entre 1499 y 1634 se publicaron unas 109 ediciones en castellano, amén de variadas ediciones publicadas en Italia, Países Bajos y Francia. Afirma Russell, se advertirá que sobrepasan, y con mucho, el éxito editorial del Quijote en el siglo XVII. No se quedan atrás las traducciones, 24 ediciones en francés, 19 en italiano, 4 en alemán, 5 en flamenco, una con comentario docto en latín y tal vez una perdida en hebreo. En 1530 aparece una edición inglesa en verso. Es muy temprano también el rechazo que los lectores manifiestan hacia el título original, Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea, reemplazándolo por Celestina o la Celestina, nombre de la alcahueta y hechicera. Juan Luis Vives cita ya la obra con ese título, al igual que Juan de Valdés en 1535. En 1518, Jacobo Kronberger añade el nombre de la Trotaconventos al lado de los amantes. Libro de Calixto y Melibea y de la puta vieja Celestina. Recuerda Russell, la primera traducción francesa de 1527 se titula sencillamente
Celestín. Y llegamos al loco amor, tema central de nuestra obra, junto con la magia, y los dos van de la mano, por supuesto. La tragicomedia tiene como protagonistas principales a Calisto y Melibea, una pareja noble de enamorados. Como intriga secundaria se presenta la historia de los amores de Sempronio y Pármeno, criados de Calisto con las prostitutas Elicia y Areusa. Afirma Russell, domina este escenario amoroso Celestina, sacerdotisa de la sexualidad, cuyos ardides recuerdos y advertencias sobre el asunto ocupan gran parte del diálogo atribuido a ella. Pero, ¿qué es el amor? ¿Cuál es su naturaleza y origen? Nos cuenta Marsilio Ficino en el de Amore, en el capítulo 3. Cuando Orfeo, en las Argonáuticas, siguiendo la teología de Mercurio Trimegisto, cantó los principios de las cosas en presencia de Quirón y de los héroes, puso el caos antes del mundo y colocó el amor en el seno de ese mismo caos, antes de Saturno, Júpiter y los demás dioses, con estas palabras: amor es el más antiguo, perfecto en sí mismo y mejor consejero. Hesíodo, en la Teogonía, y Parménides, el pitagórico, en el libro La naturaleza, y Acusilaus, el poeta, coincidieron con Orfeo y Mercurio. Platón en el Timeo describió el caos de forma semejante y en él colocó el amor. Y lo mismo refirió Fedro en el banquete. Los platónicos llaman caos al mundo sin forma, al mundo caos formado. Y prosigue Ficino en el capítulo 4, llamado Sobre la utilidad del amor. Cuando decimos amor, entended deseo de belleza, porque esta es la definición del amor en todos los filósofos. La belleza es una cierta gracia que principalmente, y la mayoría de las veces, nace en la armonía del mayor número de cosas. Y esta es triple, porque la gracia que hay en los espíritus lo es por la consonancia de muchas virtudes. La que hay en los cuerpos nace de la concordancia de líneas y colores. Y del mismo modo, la gracia altísima que hay en los sonidos viene de la consonancia de muchas voces. La del espíritu solo es conocida por la mente, la de los cuerpos por los ojos y la de las voces es percibida por los oídos. Considerando entonces que la mente y el ver y el oír son las únicas cosas que podemos disfrutar de la belleza, siendo el amor deseo de disfrutar de esa belleza, siempre está contento con la mente, los ojos y los oídos. Porque la belleza del cuerpo requiere la armonía de varios miembros. El amor considera el disfrute de la belleza como su fin. Y esa pertenece solo a la mente, al ver y al oír. El amor entonces se limita a estos tres. Y el apetito que sigue a los otros sentidos no se llama amor, sino deseo libidinoso y rabia. Concluye Ficino. Pero volvamos a nuestro texto. Calisto, joven de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado mediano, cae preso del amor de Melibea, mujer mocha, muy generosa, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero estado, una sola heredera a su padre Preverio y de su madre Alisa muy amada. Conoce a su amada cuando entra en una huerta en pos de un falcón, episodio que según Lida de Malquiel sabe a motivo de Romain Courtois, con claro tono erótico. El halcón fuera de control es símbolo de la pasión sexual desenfrenada del hombre, apunta Russell. Y es en esta primera cena cuando el enamorado pronuncia aquello de: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. Después de conocerla y hablarla, se declara ante la estupefacción de su criado Sempronio Melibeo, al decir: yo Melibeo soy, a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. El astuto criado, envidioso de los amores de su patrón, le tilda de loco y de hereje, y le recrimina que lo que dice contradice la cristiana religión. En dos ocasiones en nuestra obra aparece la palabra herejía, en la cena tercera del primer auto y en la cena segunda del sexto auto. Volvamos a la belleza. La belleza del cuerpo, que según Ficino requiere de la armonía de varios miembros, es puesta de manifiesto por el joven noble, cuando describe al sujeto de su amor, a su Melibea amada. Los ojos verdes, rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y grosechuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el pecho alto, la redondeza y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te las podrá figurar? Que se desperecha el hombre cuando las mira. La tez lisa, lustrosa, el cuerpo suyo escurece la nieve, la color mezclada, cual ella la escogió para sí.
Desde el primer momento, el enamorado Calisto da muestras de tormento, desorden y fiereza en el sentimiento amoroso, como cuando en la cena segunda del auto primero le pide a Sempronio que cierre la ventana y le deje en la oscuridad de su alcoba. Cierra la ventana y deja la tiniebla acompañar al triste, y al desdichado la ceguedad. Mis pensamientos tristes no son dignos de luz. Oh bienaventurada muerte, aquella que deseada a los afligidos viene. En todo momento se muestra nervioso o pesimista, como por ejemplo cuando en la cena tercera del auto primero menciona a Nerón y dice aquello de mayor es mi fuego y menor la piedad de quien yo agora digo. O cuando Celestina le trae la buena nueva de la rendición de Melibea y él casi se niega a creerlo. Y Celestina asevera, nunca el corazón lastimado de deseo toma la buena nueva por cierta, ni la mala por dudosa. De hecho, manifiesta Calisto a lo largo de toda la obra un comportamiento errático, melancólico, pesimista, casi fatalista, que perdura a lo largo del libro, salvo los breves momentos de dicha, de encuentro con la amada, que se suceden a partir del auto duodécimo. Este comportamiento del joven noble, cercano a la locura, coincide con la descripción de la enfermedad de amor que hacían los tratados de la época. Marsilio Ficino, en su obra de Amore, el comentario al banquete de Platón, explica la teoría de los espíritus vitales, que surgen de la mirada de los amantes y son el principio del enamoramiento humano. Pues como los espíritus se generan de la sangre más pura por el calor del corazón en nosotros, son siempre semejantes al humor de la sangre. Pero al igual que este vapor de los espíritus nace de la sangre, y así también manda rayos semejantes así por los ojos, como a través de ventanas de vidrio. Y también, como el sol, que es el corazón del mundo, emprende en su curso la luz y por la luz difunde sus virtudes a las regiones inferiores, así el corazón de nuestro cuerpo, agitando la sangre próxima a él en su movimiento eterno, desde él extiende los espíritus a todo el cuerpo. ¿Qué tiene de sorprendente entonces si el ojo abierto y dirigido con atención hacia alguno lanza a los ojos del que está cerca las flechas de sus rayos y junto con estas, que son el vehículo del espíritu, extiende el vapor sanguíneo que llamamos espíritu? De aquí la flecha envenenada traspasa los ojos y, como es lanzada por el corazón del que hiere, busca el pecho del hombre herido, como su propia morada, hiere su corazón y se condensa en su más duro dorso, y se convierte en sangre. Esta sangre extraña, que es ajena a la naturaleza del herido, envenena la sangre propia de éste. Y envenenada la sangre se enferma. De aquí nace una fascinación doble. Esta teoría de Marsilio Ficino aparece plenamente vigente en nuestra tragicomedia. En la cena primera del auto sexto, Celestina va a casa de Calisto a darle la buena nueva del amor de Melibea. El enamorado le pregunta entonces a la alcahueta los detalles del encuentro y la acosa a preguntas. Dice, dime por Dios, señora, ¿qué facía? ¿Cómo entraste? ¿Qué tenía vestido? ¿A qué parte de la casa estaba? ¿Qué cara te mostró al principio? Celestina le narra la ira de Melibea, pero también le tranquiliza cuando afirma, a propósito de las castas doncellas, que a quienes más quieren, peor hablan. Y es en este instante cuando Calisto, esperanzado y feliz, asevera, ya me reposa el corazón, ya descansa mi pensamiento, ya reciben las venas y recobran su perdida sangre, ya he perdido temor, ya tengo alegría, rememorando así la teoría de los espíritus vitales de Ficino. Hallamos también una segunda alusión a esta teoría en la cena segunda del mismo acto, cuando Calisto exclama, oh mis ojos, acordaos cómo fuisteis causa y puerta por donde fue mi corazón llagado, y que aquel es visto a echar el daño que nos da la causa. Acordaos que sois debdores de la salud, remirad la medicina que os viene hasta casa. Llegamos ahora a un tema espinoso que Russell ha dado en llamar el amor cortés parodiado. He de decir que en esta última relectura se ha puesto de manifiesto ante mis ojos y de manera cristalina este curioso motivo, porque Fernando de Rojas, en mi opinión, llega casi a ser cruel, profundamente sarcástico e incluso, yo diría, sin temor a equivocarme, un tanto burlón con respecto al amour courtois. Afirma Russell. Como es consabido, las doctrinas del amor cortés dominaban, desde el siglo XII en adelante, gran parte de la literatura amorosa y caballeresca europea. La base del amor cortés era la inversión de las relaciones normales, tanto sociales como sexuales, entre el hombre y la mujer. Así, el amante había de comportarse ante la amada como si fuese humilde vasallo ante su señor, presentándose como siervo o cautivo de ella.
Otra característica del amor cortés era que había de ser relación totalmente secreta, necesidad que se imponía porque, al menos en la península ibérica, la amada era casi siempre doncella que vivía bajo el techo paterno. Por consiguiente, entraba en juego no solo la propia honra, sino también la honra familiar. Russell también nos recuerda cómo la idea del amor cortés es totalmente incompatible con el matrimonio, como explica Andreas Capellanus, al afirmar que entre casados no puede haber amor. Desde el primer auto, el vocabulario del amor cortés inunda las páginas de la obra. Encontramos los términos servicio, sacrificio, esquivo tormento, secreto dolor y sobre todo galardón. Vocablo que emplea Melibea, pero no en sentido positivo, como equivalente a conquista amorosa, sino en el sentido de paga fiera al loco atrevimiento del joven noble. La protagonista, ya en la escena primera del auto primero, habla de ilícito amor, resistiéndose así a los requerimientos amorosos de Calisto. Sin embargo, la actitud del joven enamorado no va de la mano con los preceptos del amor cortés. Russell hace hincapié en la abrupta irrupción en el huerto, lugar donde se conocen los amantes, y en la violencia de la declaración de amor del joven. Y lo cierto es que coincide absolutamente con el juicio de Peter Russell, ya que no hay progresión en la relación amorosa, no hay paciencia, no hay recato, ni un suave discurrir en los sentimientos ni en los acontecimientos. En el auto primero, Calisto y Melibea se conocen y la doncella rechaza al joven noble. Pero tendremos que esperar a la escena cuarta del auto duodécimo para vivir el reencuentro entre la pareja de personajes. Celestina, después de dirigirse a la casa de Melibea con el hilado serpentino en el acto cuarto y de conseguir el cordón de la muchacha, que entregará a Calisto en el auto sexto, recibe la cadenilla en el auto undécimo, como remuneración por sus servicios como alcahueta. Y será en el auto duodécimo cuando vuelvan a hablar los amantes a las puertas de la casa de Melibea, tal y como le promete la alcahueta a la joven noble en la cena tercera del acto décimo. Yo lo tengo pensado, yo te lo diré, por entre las puertas de tu casa, se explica la hechicera. Quedan pues a las 12 de la noche en el umbral de la casa de Melibea y háblanse. Ha de recordarse que los criados, Parmenio y Sempronio, acuden armados a la casa de la joven, previniendo cualquier desaguisado, pero también, eso sí, dispuestos a huir a la primera de cambio. Parmeno, el que fuera leal servidor de Calisto, ya ha sido corrompido por Celestina, cuando ésta le promete los amores de Areusa alcanzados en el acto séptimo, a cambio de su silencio respecto a los tejemanejes de la alcahueta y a los detalles del ilícito amor. La rueda de la fortuna girará de forma funesta para todos los personajes de la tragicomedia. ¿Y cuál es la causa de los terribles acontecimientos que se sucederán? El loco amor. Nos cuenta Russell. Al lado del amor cortés y entremezclado con él, la Celestina maneja también una doctrina acerca de la naturaleza del amor apasionado, que con el apoyo de teólogos, canonistas, moralistas y médicos de la Edad Media y del Renacimiento, representaba el punto de vista ortodoxo sobre el asunto. Nos referimos al fenómeno denunciado como loco amor por Juan Ruiz, arcipreste de Ita, y por el arcipreste de Talavera, y en gran número de tratados y obras literarias por otros muchos escritores, tanto peninsulares como extranjeros. No se olvide que el incipit de la Celestina proclamaba que una de las funciones de esa obra era amonestar a los locos enamorados. Según los tratadistas, el amor apasionado, que para ellos no se distinguía de la lujuria, es una manifestación auténtica de locura, porque, como nota, entre otros, San Agustín, el placer carnal siempre necesita un abandono total de la razón y de la conducta racional. Por eso el arcipreste de Talavera abre su tratado con un capítulo que lleva la rúbrica: como el que ama locamente desplace a Dios. Otro de los motivos por los que denuncia Alfonso Martínez el loco amor implica una condena de una característica esencial del amor cortés. El que se rinde a esa enfermedad, dice el arcipreste, se fase de señor siervo. Y añade: ¿quién es tan loco y tan fuera de seso que quiere dar su poderío a otro y querer ser siervo de una mujer? Por tanto, la condena del loco amor es condena al apetito sexual desenfrenado y al sentimiento libre y extremo del amor de amantes. En esta condena no está exenta la misoginia característica del Corbacho, que es bastante palpable para el que ha leído la obra. Sería algo parecido esta condena al amor bestial del que hablaba Ficino en su obra de Amore, aunque aquí es diferente porque habla de enfermedad prácticamente física. Afirma Ficino en el capítulo 8: Platón llama al amor cosa amarga, y no sin razón, porque cualquiera que ama muere. Y Orfeo lo llama agridulce, porque el amor es una muerte voluntaria.
En la medida en que es muerte, es una cosa amarga. Y en el capítulo 3, intitulado Del amor bestial, que es una especie de locura, nos relata, citando el Fedro de Platón, cómo el furor es una alienación y enumera 2 tipos de alienaciones. Una que procede de las enfermedades humanas y otra que proviene de Dios. La primera es locura, la segunda furor divino. 2 son las clases de locura, dice él. Una nace de la imperfección del cerebro, la otra del corazón. El cerebro está ocupado a veces por un exceso de bilis demasiado caliente, a veces por sangre recalentada y otras por la bilis negra. Y por esto los hombres se vuelven locos. Sigue Ficino. Aquellos que están oprimidos por la bilis negra están siempre desolados y se imaginan unos sueños que les asustan en el presente y les hacen temer el futuro. Pues cuando aquellos humores se retienen en el corazón, dan origen a la angustia y la inquietud y no a la locura, concluye Marsilio Ficino. Cualquier lector analítico, conocedor de la Celestina y de la obra de Ficino, concluirá que la locura de Calisto es una combinación de la imperfección del cerebro y la del corazón. La bilis negra que le provoca desolación, sería el cerebro, y los humores agolpados y retenidos en el corazón, que dan lugar a la angustia y a la inquietud constante, en la cual se halla el joven enamorado a lo largo de casi toda la obra. Vamos con el tema de la magia. Lo que sigue dividiendo a los críticos no es si la magia existe, lo que parece fuera de toda duda, sino si debe considerarse un elemento solo ornamental o de verosimilitud, o si por el contrario, la hechicería de Celestina es elemento determinante en el enamoramiento de Melibea, que sería víctima de la filocaptio. Hay 2 posturas a este respecto según Ana Viana Herrero. La primera posición creería en la escasa eficacia de la magia o del mundo sobrenatural. Meteríamos en ella a críticos como Menéndez Pelaño, Madariaga, Laza Palacios, Toro Garland, Sánchez, Garrosa y Leda de Márquez. Por el contrario, verían un valor funcional en la magia, Rauhut, Caro Baroja, Maraval, Ruggerio, Finch, Rico y sobre todo Russell, que llega a considerarlo tema integral de la Celestina. Se suman a este grupo Pedro Cátedra y Alan Deyermond. Derivado de este primer problema se plantea un segundo. Si Rojas cree en la magia como la mayoría de sus contemporáneos o a su modo, o si la introduce en la obra para burlarse de ella. Suscriben el primer punto de vista Maraval, Russell y Pedro Cátedra, a los cuales me sumo. Laza, Madariaga y una larga lista que acaba en Garrosa representan a la segunda opción. Pero yo me pregunto, ¿por qué la magia es elemento integral en la Celestina? Os voy a dar mi humilde opinión. Quítale a la obra el conjuro a Plutón, la filocaptio, el hilado serpentino, el cordón de Melibea, la fascinación de los enamorados. ¿Qué te queda? Una obra de entretenimiento de gran valor estilístico a la cual le falta algo. La magia es el pegamento que une los elementos de la obra, que da sentido a la trama rojana. Es lo que le da el brillo, lo que le da ese fulgor especial que caracteriza a la obra y que la hace indiscutiblemente diferente del resto de obras que conocemos de la misma etapa. Vayamos con el conjuro a Plutón. El conjuro del acto 3 es el texto más concentrado y espectacular en materia mágica. Unos han visto en él resonancias clásicas y librescas como Leda de Malkiel, Sánchez, Toro Garland, Garrosa. Otros, sin negar estas resonancias clásicas, resaltan la historicidad del dicho conjuro, que coincide en detalles con otros cientos de ellos registrados en los procesos inquisitoriales, como coinciden las sustancias demoníacas del hilado y las palabras de invocación de la oficiante, herméticas y cerradas. Malkiel dice, a propósito del conjuro, que aunque el esqueleto de la fórmula pertenece al folclore hispano, cuando dice conjúrote por la virtud de estas verbellas letras, por la sangre, la ceremonia nada tiene que ver con el entrar en el círculo mágico que Celestina aprendió de su comadre, ni con la situación de la bruja que ha vendido su alma al diablo. Dice que es un calco de un pasaje del laberinto de fortuna de Juan de Mena, coplas 241 y siguientes, que a su vez está inspirado en un lance de la Farsalia. Este monólogo del conjuro se diferencia de todos los otros de la Celestina por prescindir de frase afectiva, de antítesis, de sentencias, de refranes, por su ritmo solemne y cadencioso, por su frase larga y pomposa, sus amplificaciones paralísticas, sus perífrasis pretenciosas y una concentrada dosis de latinismos que no vuelve a aparecer en todo el libro. Además, está claramente imbuido
de la mitología pagana. Añade la estudiosa. El conjuro no se sitúa como el resto de la obra en el ambiente castellano de fines del siglo XV, sino en una incierta lejanía, vistosamente aderezada a la antigua. Y es cierto, se invoca a Plutón, aunque por los epítetos que utiliza Celestina sabemos que a quien realmente se refiere es a Satanás. Se menciona a las tres furias, Tesífones, Megera y Aleto, se nombra de pasada a la leguna Estigia y Dite, a las arpías, mensajeras de la muerte, y a las hidras. Se ha dicho también que las fórmulas de imperativo que usa Celestina implican que ella no renuncia a su libre albedrío, no se hace sierva de Satanás, y así se declara solo cliéntula suya. Es la palabra, el vocablo que utiliza Fernando de Rojas. Celestina establece así su pacto con el demonio. ¿Esto qué significa? Que el diablo se compromete a favorecer al mago en vida y el mago entrega a cambio su alma. Es importante destacar que la sola invocación significaba el rendir culto al maligno. Y esto era intolerable para la Inquisición, al margen de que inquisidores teóricos se enfrentaban al calibrar si la invocación era o no suficiente para provocar resultados. Hay críticos que ven incompatible el tono literario y arcaico del conjuro con el tono general de la Celestina, obra crítica y realista donde las haya. Los primeros en afirmarlo fueron Menéndez Pelayo en el volumen 3 de Historia de los Heterodoxos Españoles y Ramiro de Maeztu en su obra Don Quijote, Don Juan y la Celestina, de 1938. Otros piensan que la magia podría eliminarse sin alterar la estructura de la obra. Con esto estoy en franco desacuerdo. El conjuro sería para ellos una forma de lucimiento literario del autor de la tragicomedia, que le permitiría dar un barniz clásico a una figura popular sin apartarse de la realidad de su momento histórico, es decir, la realidad de la magia. Russell habla de la recepción del conjuro entre los lectores. Rojas evita hacer mención de las características esenciales de este tipo de ritos y esto demuestra, según Russell, cómo el autor presuponía el conocimiento de esas prácticas mágicas entre los destinatarios. Casi nadie discute que el conjuro sea un muy buen medio para caracterizar a Celestina, que cree firmemente en la eficacia de la magia. Fernando de Rojas se hubiera esforzado así por crear una bruja verosímil y esto es lo que impediría ver el elemento mágico del texto como simple adorno. Américo Castro, por su parte, dice que la invocación tiene una función estructural en la obra por su condición de parodia a una plegaria cristiana. Según Laza Palacios y Caro Baroja, este es el elemento constitutivo de la mayoría de los conjuros. Además, Caro Baroja insiste en la importancia de la dramatización del conjuro. Snow sostiene que a través de este conjuro Celestina busca fortalecerse con la ayuda del Señor de la Profundidad Infernal en las altas horas de la noche. Russell afirma que de Juan de Mena deriva la mención del agua de mayo, del ala de dragón y de los ojos de la loba cuando Celestina le está describiendo a Alicia el paradero de los ingredientes que ella necesita para el ritual satánico. Pero ninguno de los objetos descritos por Mena es empleado directamente por la vieja para su propio ritual. Usa Celestina un bote de aceite serpentino, un papel en el que van escritos nombres y signos mágicos dibujados con sangre de murciélago, una porción de sangre de cabrón y unas barbas sacadas del mismo animal. Todo esto parece pertenecer a la magia práctica descrita en los manuales. Es importante destacar que los nombres y signos sirven para obligar al demonio a que aparezca, y que el aceite serpentino es derramado sobre la madeja de hilado para prepararla a que el diablo entre en ella. Del hilado serpentino pasamos a la filocaptio, que es el efecto que provoca en la víctima. Llegamos al acto cuarto. Celestina se dirige a casa de Melibea. Está intranquila porque no sabe si el asunto le va a salir bien, pero se tranquiliza porque ve en el camino agüeros favorables. Y dice, todos los agüeros se aderechan favorables o yo no sé nada de esta arte. 4 hombres que he topado, a los 3 llaman Juanes y los 2 son cornudos. La primera palabra que oí por la calle fue de achaque de amores. Nunca he tropezado como otras veces. Las piedras parece que se apartan y me facha el lugar que pase, ni me estorban las haldas, ni siento cansancio en andar. Todos me saludan. Ni perro me ha ladrado, ni ave negra he visto, tordo ni cuervo, ni otras nocturnas. Se encuentra pues con Lucrecia a la puerta de la casa, y al ser esta prima de Alicia, piensa que no será un obstáculo, y dice, no me será contraria. Alisa se ausenta de casa para ir a visitar a su hermana enferma.
Es entonces cuando Celestina intenta embaucar a Melibea, sirviéndose de su astucia y poder de convicción, pero Melibea la descubre y llega a llamarla alcahueta falsa, hechicera, enemiga de honestad, causadora de secretos yerros. Se enfurece pues en extremo, pero Celestina le da la vuelta a lo que ha dicho y afirma que lo único que le estaba pidiendo era una oración suya de Santa Polonia para el dolor de muelas de Calisto. Con esto aplaca su ira e incluso logra que Melibea le dé su cordón, con el pretexto de que éste ha tocado todas las reliquias que hay en Roma y Jerusalén. Primer punto importante a tratar. Celestina cree firmemente en la eficacia de la magia y de todo lo sobrenatural en general. ¿Por qué? Porque invoca a Lucifer, capitán soberbio de los condenados ángeles, estando a solas, con convicción profunda, porque cree en los agüeros que observa de camino a casa de Melibea, porque en las ediciones se pone de relieve cómo Celestina cree que el demonio está realmente presente mientras ella habla con Melibea y con su madre en el acto cuarto. De hecho, la alcahueta continúa dirigiéndose al diablo como si fuera un criado de casa. Segundo punto importante a tratar. ¿Cómo explicar que Alisa se ausente de su casa dejando a su hija en manos de la taimada hechicera? ¿Cómo explicar que la enfermedad de la hermana de Alisa se agrave súbitamente? Russell dice que a pesar de las advertencias de Lucrecia sobre el carácter de Celestina, Alisa la deja pasar a su casa y la trata con caridad. Lucrecia dice: no sé cómo no tienes memoria de la que empicotaron por hechicera, que vendía las mochas a los abades y descasaba 1000 casados. Afirma Peter Russell: esta amnesia de la madre de Melibea solo es explicable como consecuencia de una influencia sobrenatural. De Germont piensa lo mismo. Yo coincido plenamente con la opinión de ambos. ¿Cómo es posible que Alisa, habiendo sido vecina de Celestina tantos años en el pasado, y siendo Celestina quien es, una hechicera que ha llegado a ser condenada públicamente, no la recuerde? Y llegado al punto en que la recuerda, ¿cómo es posible que la admita en su hogar, poniendo en peligro la reputación de su familia y sobre todo la honra de su hija? Snow explica muy bien estas dos cuestiones, aunque sus argumentos no me acaban de convencer. Sostiene que Alisa, plebeyo y Celestina comparten un pasado. Fueron vecinos durante años, hasta que Celestina, venida a menos, tuvo que mudarse de casa. Esta relación vecinal, al comenzar la acción de la tragicomedia, ha durado ya unos 20 años. La ausencia de 2 años de Celestina en el barrio explica que Lucrecia le tuviera que recordar a Alisa quién era la mujer del hilado y qué oficio tenía. De Germont piensa que la reacción de Alisa es inexplicable en términos normales y no nos deja otra salida que pensar en la influencia de la magia. ¿Por qué Alisa deja entrar a Celestina en su casa? Snow dice que por compasión, la compasión que una mujer de su clase debe mostrar para con las menos afortunadas, como es el caso de la alcahueta. Aparte dice también que lo que recuerde a Alisa de los otros oficios de Celestina no puede ser tan vivo como lo es para Lucrecia, que se mueve en los mismos círculos sociales que Celestina. Para colmo, la madre de Melibea está altamente preocupada por la grave enfermedad de su hermana y muy distraída por la urgencia de ir a visitarla. Snow le da vueltas a este asunto. En el círculo de Alisa, la visita a diario a un pariente enfermo sería la norma mínima, y Alisa, que es una perfecta burguesa, cumple con este tipo de cosas. Ha estado con ella el día de antes de la visita de Celestina y posiblemente antes de ayer y todos los días de la duración de la enfermedad. Cuando el día después de la aparición de la alcahueta, en acto 10, vuelve a casa y se encuentra otra vez a la vieja, aunque el texto no lo explícita, los lectores deducimos que ha estado de visita con su hermana enferma. Snow puntualiza que esta hermana, mencionada como su mujer de Cremes, habría enfermado antes del conjuro hecho a Plutón. Y Alisa, al enterarse de que ha empeorado, se siente lo suficientemente culpable de no haberla visitado desde ayer para dejar a Melibea sola. Pero ¿por qué se agrava la dolencia de la hermana de Alisa? Los que no creen en la importancia capital de la magia dicen que esto es casual. Russell y de Germont, entre otros, creen que es debido a la influencia diabólica de Celestina y su hilado. Coincido plenamente con esta opinión. Tercer punto importante. ¿Cuál es la causa del cambio de Melibea con respecto a Calisto? ¿Por qué se produce en ella el enamoramiento, si previamente lo único que había sentido por él era indiferencia? La polémica en este aspecto está servida. Aquellos que creen que Melibea se rinde porque ya estaba enamorada gracias a la sagacidad de Celestina, como Madariaga, Lida de Malkiel, Toro Garland, Sánchez Garrosa, y los que opinan que el demonio interviene en la acción una vez envuelto en el hilado, como son Rauhut, Caro Baroja, Maraval, Russell, Ruggerio, de Germont y Cátedra. Dentro de estos últimos se matiza el asunto y encontramos a aquellos que creen que el diablo actúa por orden de Celestina
y a cambio ésta le vende su alma, y aquellos que piensan que Satanás actúa por propia voluntad de sembrar el mal y que engaña también a Celestina. Yo estoy con este último grupo, porque Celestina al final muere trágicamente, y además en muy poco espacio de tiempo, después de hacer el conjuro y de entregar el cordón y recibir la cadenilla de Calisto. Juan de Valdés, hacia 1535, dice refiriéndose a Melibea: se desea muy presto vencer, no solamente amar, pero a gozar del deshonesto fruto del amor. Con estas palabras parece pasar enteramente por alto la existencia del pacto con el demonio. Gaspar Bombard, en la Dissertatio que precede a su traducción latina de la Tragicomedia, de 1624, opina que el pacto diabólico es superficial, aunque acepta la realidad de las relaciones de la vieja con el diablo. Él afirma que casi ninguna joven hubiera podido defender su honra en presencia de Celestina y de sus malas artes. Menéndez Pelayo nota que el autor quiso que Celestina fuese una hechicera de verdad y no una embancadora. El cambio emocional que experimenta Melibea y que le lleva desde la indiferencia al amor apasionado hacia Calisto se debe a los efectos de la hechicería. Más tarde, sin embargo, mantiene que la intervención diabólica es innecesario y niega que el papel de la alcahueta como hechicera, que equipara con su papel de borracha, tenga importancia capital. Rauhut considera lo demoníaco en la Celestina desde un punto de vista más metafísico que mágico. Dice que solo es posible considerar innecesario el pacto sobrenatural si se supone que la tarea de la crítica con respecto a la obra debe limitarse a estudiar el valor de su realismo. Añade una apreciación interesante: la introducción del diablo in persona dentro de la trama serviría para hacer entrar en la historia de los amantes las potencias del Averno. Con esto estoy completamente de acuerdo, porque es a raíz del conjuro que todo empieza a ir mal. Y empiezan, digamos que esa mano negra empieza a verse en todas las escenas, en todos los autos. Otro elemento que apoya la tesis de la magia como tema integral de la tragicomedia es la existencia de grabados en las primeras ediciones del libro, en los que se representa cómo la vieja pudo hacer entrar al demonio en casa de Melibea a través del hilado. Esto lo demuestra la importancia que le daban al tema de lo mágico en su momento histórico impresores, grabadores y lectores. Los autores del Marius Maleficarum, tratado de brujería de hace 1484, aseguraban que quienes supusieran que todos los afectos de la hechicería se debían solo a la ilusión y la imaginación se engañaban grandemente. Rechazaban la antigua doctrina ortodoxa de que los demonios pudiesen siempre operar sin la ayuda del hechicero. Ofrecían argumentos de peso para apoyar la opinión general de que los hechizos tenían eficacia especial en lo que atañía a las cosas amorosas. Según ellos, Dios permite al diablo poderes más amplios con respecto al acto binario. Aunque este tipo de magia se podía usar para impedir el amor entre dos personas, la actividad más común de las hechiceras era la de producir por medios mágicos una violenta pasión hacia una persona determinada en la mente de la víctima del hechizo, dice Russell. Esto es a lo que llamaban filocoptio. La filocoptio. Los que han negado el papel activo de la magia lo han hecho argumentando lo siguiente. Sigo a Ana Bian Herrero. Melibea es vencida ante todo por el amor. Melibea tiene el tiempo necesario para vivir una transformación psicológica. La caída moral de Melibea se debe al poder de persuasión de Celestina. Celestina corrompe a Parmenos sin la ayuda de ningún hechizo, solo con sus palabras. La atracción que Melibea siente por Calisto es muy anterior a la entrada en escena de Celestina, porque en su monólogo del acto 10 confiesa haberse enamorado a primera vista. Si todo se explica a nivel psicológico, la magia está de más en la obra, es algo superfluo. La magia constituye un elemento orgánico solo en el conjuro del acto 3 y en la evocación de Claudina en el acto 7. Y vamos al epígrafe que yo he intitulado Hilado cordón cadena, porque hay una relación indisoluble entre estos tres elementos circulares que ya ha apuntado la crítica desde el principio. De Germont, en su artículo de 1977, llama la atención sobre las numerosas imágenes de caza que concurren en la Celestina. Él habla de hunting y trapping. Hunt significa cazar. To trap a person, hacer que una persona haga algo que no quiere hacer engañándola. Estas imágenes de caza derivan, según de Germont, de las coplas de Jorge Manrique y de la danza general de la muerte. Dice además que Calisto, Melibea y Celestina son a la vez cazadores y cazados en la búsqueda de la lujuria, la avaricia o el poder.
Su teoría es la siguiente: el demonio está realmente presente en la madeja de hilado y posee a Melibea mediante la filecaptio o hechizo de amor. Según de Yermón, Celestina en el conjuro le ordena al diablo que entre en el hilado y que permanezca en él hasta que con aparejada oportunidad Melibea lo compre y quede con él enredada en el amor de Calisto. Al llegar Celestina a casa de Pleberio, vemos que el hilado untado del aceite serpentino empieza a producir sus efectos. Alisa, apenas lo toca, recibe la noticia de que la enfermedad de su hermana se ha agravado y de repente decide ir a visitarla, dejando a Melibea solo con la alcahueta. De Germón aduce un argumento muy importante, a mi parecer, para sostener que la madre de la protagonista está bajo la influencia del demonio. Alisa podía haberse llevado a Melibea con ella perfectamente, llevarla a visitar a su tía enferma, sobre todo desde el momento en que tiene noticia de que su dolencia se ha agravado, pienso yo. Sin embargo, la deja a merced de la malévola Celestina, arriesgando la honra de su guardada hija. Esta reacción de Alisa es inexplicable en términos racionales, según de Germón y según mi propio punto de vista. La segunda persona en tocar el hilado es Melibea, que luego queda víctima de una misteriosa y súbita pasión. Y así en el acto 10 afirmará: comen este corazón serpientes dentro de mi cuerpo. Y poco antes también había hablado del ponzoñoso bocado que le ha causado su malestar. El cordón es el símbolo de la rendición de Melibea y se asemeja físicamente al hilado. De Germón piensa que una vez que el diablo ha cumplido su labor con Melibea, que la ha poseído, se pasa de la madeja al cordón, es decir, es Melibea misma. Lo dice también Russell. Esta posesión demoníaca explicaría el suicidio de Melibea, que al ser el verdadero objeto del hechizo, es la que peor acaba, como ya veremos próximamente. Así, cuando el cordón llega a Calisto y éste lo toca con sus propias manos, lo confunde con la propia Melibea y no va desencaminado, ya que es Melibea misma, penetrada por el demonio, la que se mete dentro del cordón. El protagonista de la obra empieza a adorarlo con mucha sensualidad y pasión, con un fetichismo que ni siquiera Celestina puede hacer frente. La alcahueta se alarma. Esta es la primera ocasión en que se puede ver que el conjuro a Satanás se le ha ido a ella ligeramente de las manos. ¿Por qué? Porque no afecta solo a Melibea, sino que también afecta al resto de los personajes, el conjuro. La alcahueta es uno de los ejemplos que aparecen en la obra de la pérdida del control sobre las pasiones humanas. El diablo, pues, pasa de Celestina a Melibea, de Melibea a Calisto, e irá a parar a Celestina de nuevo a través de la cadena de oro que Calisto le regala como recompensa a sus esfuerzos y también, como afirma García Valdecasas, para que la medianera guarde el secreto de sus amores. La cadena de oro es un equivalente visual, al ser también circular, del hilado y del cordón. En cuanto la hechicera toca la cadena y recibe el diablo transmitido por Calisto, pierde el control de las situaciones. Cuando Pármeno y Sempronio le reclaman parte de las ganancias de la cadena que ha recibido de Calisto en el acto 10, no cede ni un ápice ante ellos, no tiene una actitud prudente, no procede con astucia, que es lo que la caracteriza a ella. Bien podría haber procedido la alcahueta con mayor sutileza, haber manejado la situación con mayor desenvoltura. En aras de la paz, de una paz provechosa con sus compinches, en un futuro inmediato, la hechicera podría haber compartido su recompensa con los avarientos criados. La pérdida del control de cada uno de los personajes procedería del contacto físico que cada uno de ellos ha tenido con los tres objetos circulares. Es curioso que tanto el hilado como el cordón o la cadena recuerdan lo circular de un cerco mágico, a la vez que la espiral de una serpiente enrollada. La interpretación de de Germont queda confirmada por algunos detalles más en la obra, según Patricia Bota. Celestina misma reconoce que el éxito de su encuentro con Melibea se debe al maligno y en el monólogo del acto 5 alaba la eficacia de sus maleficios. En las ediciones textuales de la redacción de la obra en 21 actos se añaden en el acto 4 unos apartes en los que Celestina habla directamente con el diablo. Asimismo, algunos personajes de la obra tienen plena conciencia de que Melibea ha sido víctima de un hechizo. Así, por ejemplo, Lucrecia en el acto 10 dice: cativado la ha esta fechicera. Y Pármeno en una parte del acto 12 añade: lo que la vieja traidora con sus pestíferos hechizos ha rodeado y hecho. También Sempronio hace mención al hechizo, aunque con un sentido totalmente distinto, en la escena tercera del acto 11, cuando Celestina le dice a Calisto que le han conseguido una cita con Melibea y expresa: no sea ruido hechizo, que nos quieran tomar a manos a todos.
Otros estudios como McBarrick, 1977, West en el 79, Ferrer en el 83, Herrero en el 84-86 y Costa Fontes, 84-85, han señalado la frecuencia de imágenes demoníacas en la obra, como el macho cabrío, el murciélago, el gato negro y sobre todo la víbora, de la que se habla en el prólogo, el acto primero, el acto quinto y el acto décimo. Algunos han visto en las ilustraciones de algunas ediciones primitivas, sobre todo en la de Burgos de 1499, una evidente alusión a la serpiente. La madeja de hilado, dice Herrero, recuerda la forma de un reptil, lo que demuestra que el público de la época había entendido muy bien el simbolismo del hilado mágico. Vamos a hablar muy brevemente del laboratorio de Celestina. Es un tema apasionante, pero muy extenso. Se podría hacer una sola conferencia sobre este tema. El laboratorio de Celestina contiene, según Anavian, más de 200 productos y remedios caseros de interpretación a veces difícil. Hay mejunjes que coinciden con algunos mencionados en el Corbacho, el diálogo de Amorium Viejo, las coplas de Comadres de Reynosa, las 300 de Mena y otros. Muchos también existen en libros misceláneos hispanoárabes, hispanohebreos y aljameados de finos del siglo XV, tratados de magia y en los procesos inquisitoriales de época ligeramente posterior. La materia médica popular de la alcahueta recoge recetas y leyendas que circulaban y circulan entre curanderos, herbolarios y hechiceros de los pueblos mediterráneos. Estas creencias se caracterizan por un general anhelo de inmortalidad y por estar unidas a ritos lunares. El laboratorio de Celestina tiene además interés histórico porque da cuenta de productos orientales como el anime o el atinkar traídos a la península por judíos y árabes. Para documentar las sustancias celestinescas se ha recurrido a tratados médicos y farmacológicos de la antigüedad, sobre todo a Dioscórides y a Plinio, de quienes circulaban compendios en latín en la Edad Media, como el Macer Floridus de Virtutibus Herbarum, divulgado entre los siglos X y XI, y en época renacentista las traducciones de Dioscórides en castellano de Dr. Andrés Laguna, médico de Carlos V, 1555, y a las ediciones comentadas, como la de Amato Lusitano, de 1553. Recoge la tradición oriental y occidental del texto antiguo vigente también durante los siglos medievales. Las sustancias de la casa de Celestina fueron estudiadas por Laza Palacio sobre todo y también por Martí Ibáñez. Los utensilios y el instrumental de su botica hacen versar en la farmacia Mudéjar, estudiada por Folch-Yu y otros. En la lista que da Parmeno en el acto primero aparecen sustancias vegetales y animales para la fabricación de perfumes, drogas y estimulantes. Unos son productos de perfumería, como el agua rosada y de angelores, otros son cosméticos simples como el alcohol para pintarse los ojos, la salseruela para revolarse las mujeres, los jabones de Chipre y napolitano de tocador o el pelador de pez, la trementina y el aceite de manzanilla, depilatorios de la época. Hay también afeites para el rostro y el cabello, como el agraz, la argentada, el blanquete y la bujellada, la cerilla, los clarimentes o clarimientes, el aceite de granillo, los lustres, lucentores y lucidores, el salitre o el mosto. Entre los afeites para el rostro destacan el jazmín, las mudas y el zumo de fojas de rábanos, que sirven para quitar las manchas de la piel. De aplicación semejante son el albayalde, los altramuces, el alumbre, las rasuras de gamones, la neguilla, el aceite de pepitas de calabaza, el turbino o el zumo de limón. También el aceite de mirra para quitar llagas y señales del rostro. Algunos potingues son más bien medicinales, así el estoraque, un bálsamo estimulante en catarros y afecciones de la piel. También es espasmódico, facilitador del parto y útil en conjuros. Es frecuente que un producto tenga uso en perfumería y cosmética, pero que además cuente con aplicaciones medicinales. Así pasa con el albayalde, los altramuces, el alumbre, el ánime, la carrasca, la cánfora, el espantalobos, las rasuras de gamones, los maurrubios, la milifolia, la mirra, las neguillas, las pepitas, los piñones, el sarmiento, el solimán, el turbino, las violetas. Como productos de aplicación ginecológica, mencionaré los tónicos, elixires, estimulantes y cordiales de amplio espectro como el almizcle, el acear, los asensios, el agua de clavellinas, el espliego, el laurel blanco, la manzanilla, la mirra, el romero, el turbino, el vino o la hiedra. Luego tenemos los afrodisíacos, conservas y hieles de animales, los alfócigos, la algalia, el ámbar, el atíncar, las cantáridas o la espina de culebra, los piñones o los huesos de corazón de ciervo. Además, las sustancias emenagogas o provocadoras de la menstruación, como la higueruela, la ruda, los altramuces o la carne de culebra.
También cicatrizantes hemostáticos como el centeno, el cepacaballo, la cebolla albarrana, las raíces de fuste sanguino, las aleñadas y la hojaplasma, especialmente útiles para hacer virgos. Fertilizantes como los cabezas de codornices y esterilizantes como los granos de lecho y la cánfora. Provocadores de la impotencia masculina como la madreselva o eliminadores de la misma como la espina de erizo. También hay productos abortivos como la mirra, la ruda o el poleo. Otros aseguran el feto o facilitan y aceleran el parto, como la ceniza de erizo y sobre todo la piedra del nido de águila. Las pociones contra las enfermedades sexuales y las llagas de las partes secretas también las tenemos, y son la hierba pasarera, la médula de ciervo o antisifilíticos muy venenosos como el solimán. Destacan por sus múltiples aplicaciones ginecológicas el humo de plumas de perdiz, útil para el mal de madre, la hiel de perdiz, que acelera el parto, que es afrodisíaca, provoca la leche de la recién parida y mantiene firmes los pechos de las mujeres. En cuanto a pociones mágicas, hay que recordar la incierta frontera entre lo hechiceril, lo medicinal y lo venenoso. Algunos de los brebajes celestinescos pueden, como el azogue, llegar a ser mortales. Y en último lugar voy a hablar de un tema que es quizás el más significativo, y es el destino de los personajes, el final trágico de los personajes explicado desde la adopción o prolongación de las prácticas de brujería. Porque el final de los personajes, el final de la Celestina, es pues como lo indica el propio nombre. Ahí hay tragicomedia, no es comedia, es tragicomedia. Celestina es el personaje que introduce el poder diabólico en la obra a través del conjuro. Pero es curioso cómo este personaje, a pesar de adoptar prácticas mágicas, no cumple todos los requisitos necesarios para establecer un verdadero pacto con el diablo. En el capítulo, aquí comienza mi contribución personal. Es un estudio que empecé en el año 2000-2001, siendo todavía estudiante de carrera de filología. En el capítulo sexto tiene que ver con el Compendium Maleficarum y el Malleus Maleficarum. En el capítulo sexto del libro primero del Compendium Maleficarum, Tratado de Brujería del siglo XVII, es posterior a la Celestina, se nos especifican 11 elementos característicos de este tipo de ritos, así como de las oficiantes mismas. Celestina solamente cumple 3: el hecho de darle al demonio una prenda de vestir, el hilado, el cordón, la cadena, el hacer el rito en un círculo mágico dibujado en el suelo, ya que el círculo es símbolo de la divinidad y la tierra el pedestal de Dios, y así son persuadidos los invocantes por el diablo de que él es el auténtico Dios del cielo y la tierra. Dice también el Compendium Maleficarum que el demonio coloca su marca sobre una parte u otra de los cuerpos, como se señala a los esclavos fugitivos, y este marcado es a veces indoloro y a veces doloroso, como nos enseñan los ejemplos de ello. Sin embargo, no los señala a todos, sino solo a aquellos que piensa que se mostrarán inconstantes. Esta marca es la marca que tiene la alcahueta en la cara, y a la que Pármeno alude despreocupadamente en el acto primero, cuando dice: y un poquillo de bálsamo tenía ella en una redomilla que guardaba para aquel rascuño que tiene por las narices. Es interesante ver cómo la falta de fidelidad e inconstancia de la que habla el Tratado de Brujería es una de las características esenciales de la personalidad del alcahueta. En el capítulo sexto del libro primero del Compendium se nos comenta cómo las brujas pueden hacer hablar a las bestias, y esto se puede poner en relación con lo que dice el criado Pármeno de Celestina en el acto primero, que desde los animales hasta las piedras, todos los seres vivos insultan a Celestina llamándola puta vieja. Desde el momento en que Celestina recibe de Calisto la cadena de oro, su comportamiento empieza a cambiar. Se vuelve torpe e imprudente y por esto morirá a manos de Pármeno y Sempronio. Esta muerte de la hechicera queda explicada desde la magia. El poder maléfico y sobrenatural que ha invocado Celestina se transmite a sus secuaces, los criados, quienes, queriendo escarmentar a la vieja, acaban por matarla con mucha crueldad, llegando a decir el supuesto Servus Fidus: dale, dale, acábala, pues comenzaste, que nos sentirán, muera, muera, de los enemigos los menos. Asimismo, la muerte de los dos criados es bastante sospechosa. El Compendium Maleficarum dedica un capítulo entero, el segundo, el libro tercero, a las distinciones fundamentales entre endemoniados y embrujados.
Una característica de la posesión demoníaca, según Fra Francesco Maria Watson, y de la cual participa Sempronio, es la siguiente. Cuando el endemoniado, siendo únicamente ignorante, discute sobre cuestiones elevadas y difíciles. Este es el caso del criado desleal, que da consejos a su amo sobre el amor y las mujeres, cubriéndose las espaldas con citas de autoridades clásicas, mencionando inclusive al propio Aristóteles. Otra característica de los endemoniados es la necesidad que sienten, motivados por un poder interior, de arrojarse desde un precipicio o a colgarse o a estrangularse o algo parecido. Y Parmenio y Sempronio se arrojan desde una ventana huyendo de la justicia después de haber cometido su horrible crimen, después de haber asesinado a Celestina. Por dinero, por esa cadenilla que no quiere repartir. Esto es lo que también le sucederá a Melibea. De esta forma, su suicidio queda explicado desde presupuestos mágicos. El demonio ha entrado en ella a través del hilado, y es él el que la induce a matarse, como nos informa el Compendium, hablando de este tipo de casos en el capítulo 13 del libro segundo. Todos los que se han entregado al diablo y han estado ligados a su poder, confiesan que los mantiene en una esclavitud tan áspera e injusta que a veces les induce a pensar en quitarse su propia vida, apuñalándose, colgándose, arrojándose al suelo o ahogándose para poderse liberar del yugo cruel del diablo. Y cuando cometen tales intentos son seguidos por una muerte tan repentina e instantánea que ninguna ayuda, no importa lo rápidamente que acuda, puede ser de ninguna ayuda. De esta forma, el diablo contribuye a que aquellos cuyas vidas son un crimen continuo sufran eterno castigo en la muerte. Porque la muerte, que es comúnmente el final de la vida y todos sus infortunios, es para estos pobres desdichados sino el principio del padecimiento. Porque la flecha no siempre alcanza donde apunta, ni está tampoco siempre en el poder de Satán conducir siempre a los hombres donde quiera mediante su violencia. Se le permite tentarles, pero no coaccionarles. Es por esta razón que él mismo no arroja almas desesperadas a las aguas, o las cuelga de una cuerda con una viga, o las apuñale con cuchillos, sino que solo los induce subrepticiamente a cometer tales locuras. Melibea además afirmará en el acto 10: comen este corazón serpientes dentro de mi cuerpo. Esta señal inequívoca de que el sujeto en cuestión está endemoniado, según nos refiere el compendio. Dice, algunos sienten como si les comieran el corazón. También refleja el dicho tratado de brujería el dolor intensísimo de corazón que la dama confiesa padecer, característica número 41, cuando exclama ante su progenitor en el acto 20: una mortal llaga en medio del corazón que no me consiente hablar, no es igual a los otros males. Menester es sacarle para ser curada, que está en lo más secreto de él. Además, hay un presagio importante en la obra que induce a pensar que el final de Melibea se aproxima. Es la mención en la escena tercera del acto número 19, en boca de la propia joven, del canto del cisne. Compara su voz, cuando está cantando y esperando a su amante, a la de este animal, cuyo canto era considerado desde la antigüedad como presagio de la muerte del ave. Examinemos ahora el comportamiento de nuestro protagonista, Calisto. Reza al Compendium Maleficarum. La abstinencia de comida y bebida durante 7 días o más es un signo poderoso de que el individuo está endemoniado. No sabemos si Calisto deja de comer o de beber durante tanto tiempo, pero lo que sí sabemos es que se pasa todo el tiempo penando y durmiendo. Su desequilibrio le hace confundir el día con la noche. En el final del acto 9 nos asegura que no comerá hasta la venida de Celestina y sus buenas nuevas. El comportamiento violento también caracteriza a los endemoniados. Y así Calisto amenaza a Sempronio en la cena segunda del acto primero, presagiando la muerte de su criado y su propio desastrado fin. En el compendium también se nos dice lo siguiente, que algunos endemoniados fingen ser estúpidos y siempre se vuelven aún más de esta manera. En otro punto descubrimos, algunas veces se vuelven como si fueran estúpidos, ciegos, tullidos, sordos, mudos, lunáticos y casi incapaces de movimiento, mientras que con anterioridad eran activos, podían hablar, oír y ver, y en otros aspectos actuaban con sentido. Incluso la estupidez de Calisto, su condición de amante bobo, puede ser explicada desde la magia. Otra característica mencionada de los embrujados concuerda con el comportamiento y aspecto de Calisto. Las enfermedades que padecen aquellos que están embrujados son habitualmente el deterioro o la demacración de todo el cuerpo y una pérdida de la fuerza, junto con una profunda languidez, torpeza de la mente, diversos arrebatos de melancolía, diferentes tipos de fiebre, todo lo cual mantiene a los médicos muy ocupados, o una debilidad tal que se extiende por todo el cuerpo y apenas pueden moverse de forma alguna.
en cuanto a Areusa y sobre todo a Alicia. No sabemos qué sucede con ellas, pero por su espíritu vengativo y sobre todo por la maldición que lanza Alicia a raíz de la muerte de sus enamorados, podríamos suponer que van a tener también un final trágico, final que no nos llega a mostrar la obra. Muchos críticos han hecho la distinción entre una Claudina bruja y una Celestina hechicera. Esto es interesante. En la obra se nos menciona el hecho de que Claudina fue procesada, sería acusada de brujería, no de hechicería. Y es un ejemplo de que el demonio abandona hasta sus más fieles prosélitos. En el compendium se nos dice en el capítulo 6 del libro primero que es el colmo de la locura esperar la verdad del padre de la mentira, a propósito de la historia del brujo Cipriano, y por tanto es inútil esperar su protección. Los brujos son solo piezas o peones de ajedrez que Satanás manejaría a su antojo. De Alisa se nos dice que está sin seso al adivinar tal vez el mal de Melibea. Se desmaya. Se podría decir tal vez que también es alcanzada de algún modo por el funesto complejo mágico. Lucrecia es el único personaje que parece mantenerse aparte de este entramado mágico. Actúa con lucidez, intuye los propósitos de Celestina desde que entra en casa de Melibea, pero creo que también se deja corromper por Celestina cuando le acepta la lexía para el pelo y los polvos para quitarle el mal aliento, pero sobre todo porque no le cuenta la verdad a Pleberio, no le habla de que la magia ha podido ser la desencadenante de todo lo que ha acaecido. Pero si nos fijamos bien, podríamos decir que Lucrecia se contagia esta locura de amor que es casi sobrenatural, cuando en el acto 19 empieza a tocar y abrazar a Calisto. Le dice Melibea, ¿tornaste loca de placer? Detengámonos un poco en el personaje de Pleberio. Ignora que su hija ha sido hechizada y atribuye a la fortuna, al amor y al estado humano los males que ha sufrido su hija. Se pregunta a Russell lo siguiente: ¿son equivocadas las conclusiones pesimistas que deduce Pleberio de su error? En el famoso planto de Pleberio, ¿es el lamento de Pleberio un ejemplo de cómo los hombres interpretan mal la realidad de los hechos que presencian? Por tanto, tras todo lo expuesto y lo dicho, pensar que Rojas no le dio importancia a la magia, que no creía en ella, creo que es un craso error. Significa obviar el contexto histórico. Dice Russell, nada más alejado de la realidad del 400 que el suponer que el escepticismo con respecto a la magia era una norma entre personas inteligentes o escritores geniales. La creencia en la magia la encontramos en ambientes cultos y populares. Coincide plenamente con lo que pienso porque, como ya dije, la magia es un tema central y es el pegamento que une a todos los personajes, que da sentido a la trama, que da sentido a la obra y que además le otorga una originalidad que no tienen otras obras. La difusión de tratados de brujería como el citado Malleus Maleficarum, el Director Inquisitorum de Nicolai Emmerich, el Tratado de las Supersticiones y Hechicerías de Martín de Castañeda, la reprobación de las supersticiones y hechicerías de Pedro Ciruelo, nos prueban cómo la lucha contra las artes negras es una realidad en España y en general en toda Europa. La ley de don Juan II de 1410, que imponía la pena de muerte a hechiceros y hechiceras, junto con la famosa bula de 1484 de Inocencio VIII contra la práctica de hechicería y brujería, dan fe del mismo fenómeno. Es interesante también destacar que Toledo y Salamanca tenían en aquellos tiempos fama en Europa de centros mágicos importantes, y de Salamanca puede que proceda esta gran obra. Este es un argumento importante a favor del papel trascendente de la magia, que en mi modesta opinión es tema integral, como ya dijo el genial estudioso Peter Russell, de nuestra maravillosa obra, La Celestina. Muchas gracias, espero que os haya gustado la charla y que os inspire. Ha sido un placer y nos vemos pronto.